Enfermedad de reflujo gastroesofágico. Terminología. Algunos grados de reflujo son fisiológicos. El reflujo fisiológico típicamente ocurre postprandialmente, tiene una vida corta, es asintomático y raramente ocurre durante el sueño. El reflujo patológico es asociado con síntomas de injuria de la mucosa gástrica y frecuentemente ocurre nocturnamente. La enfermedad de reflujo gastroesofágico es una condición que se desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico causa síntomas molestos y o complicaciones. El reflujo gastroesofágico o la enfermedad de reflujo gastroesofágico es clasificada basado en la apariencia de la mucosa esofágica al momento de realizar una endoscopia en dos categorías. Primero, esofagitis erosiva, que es caracterizada por una rotura visible en el esófago, en la mucosa del esófago distal, con o sin síntomas molestos de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y eh, la enfermedad de reflujo no erosiva. En la enfermedad de reflujo no erosiva, la endoscopia es negativa para enfermedad de reflujo, pero es caracterizada por la presencia de síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico, sin una injuria mucosa una injuria en la mucosa del esófago visible. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones o los síntomas clásicos de la enfermedad de reflujo gastroesofágico son la acidez o pirosis y la regurgitación. La acidez estomacal se describe típicamente como una sensación de ardor en el área retroesternal, que experimenta con mayor frecuencia en el periodo postprandial. La acidez estomacal se considera molesta si presentan síntomas leves 2 o más veces al día. Si se presentan síntomas moderados a severos, más de un día a la semana. La regurgitación se define como la percepción de reflujo de contenido gástrico con reflujo en la boca o hipofaringe. Los pacientes típicamente regurgitan el material ácido mezclado con pequeñas cantidades de alimentos no digeridos. Otros síntomas de la enfermedad de reflujo gastroesofágico incluyen disfagia, dolor de pecho, sensación de agua, sensación de globo, odinofagia, síntomas extraesofágicos, por ejemplo, tos crónica, ronquera, sibilancias y con poca frecuencia náuseas. La disfagia es común en contextos de una acidez estomacal de larga duración y con frecuencia es atribuible a esofagitis por reflujo, pero puede ser indicativa de una estenosis esofágica. La odinofagia es un síntoma inusual de enfermedad de reflujo gastroesofágico, pero cuando está presente generalmente indica una úlcera esofágica. Dolor torácico relacionado con enfermedad de reflujo gastroesofágico puede simular la angina de pecho y generalmente se describe como una compresión o ardor que se encuentra en la parte inferior y se irradia a la espalda, el cuello, la mandíbula o los brazos. El dolor puede durar desde minutos hasta horas y puede resolverse espontáneamente con antiácidos. Generalmente ocurre después de las comidas, despierta a los pacientes del sueño y puede verse agravado por el estrés emocional. Los pacientes con dolor torácico incluido por reflujo también pueden tener síntomas típicos de reflujo. Sin embargo, la acidez estomacal es un mal indicador de si los pacientes con dolor torácico tienen evidencia de enfermedad de reflujo gastroesofágico mediante pruebas objetivas de reflujo. Por ejemplo, monitoreo de pH esofágico. Hallazgos radiológicos. El examen de la deglución con bario de doble contraste es de utilidad diagnóstica limitada en pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico. La demostración de reflujo de bario durante el estudio es de dudosa importancia, ya que puede ser provocada del 25 a 71% de los pacientes sintomáticos y 20% de los controles normales. Los cambios en la mucosa asociados con la esofagitis y la estenosis péptica observados en la radiografía con bario de doble contraste incluyen los siguientes. Primero, en las primeras etapas de la esofagitis por reflujo
la mucosa del tercio distal del esófago aparece con aspecto granular o nodular, con numerosas lucencias mal definidas de 1 a 3 milímetros. Segundo, en pacientes con esofagitis erosiva, las úlceras superficiales y las erosiones se pueden visualizar como pequeñas colecciones de bario en el esófago distal cerca de la unión gastroesofágica, a veces rodeada por un halo radiolúcido de mucosa edematosa. Una estenosis péptica benigna debida a enfermedad de reflujo gastroesofágico tiene la apariencia de un área de estrechamiento concéntrico lisa y afilada en el esófago distal que suele tener una longitud de 1 a 4 centímetros y un diámetro de 0,2 a 2 centímetros. Sin embargo, muchas estenosis pépticas tienen la apariencia asimétrica con el arrugamiento de una pared de la estenosis debido a una cicatrización excéntrica. Complicaciones. Las complicaciones de la enfermedad de reflujo gastroesofágico pueden surgir incluso en pacientes que carecen de los síntomas esofágicos típicos. Estas complicaciones pueden ser esofágicas, por ejemplo, esófago de Barrett, estenosis esofágica, adenocarcinoma esofágico o extraesofágica, por ejemplo, laringitis crónica o exacerbación de asma. Diagnóstico. En pacientes con síntomas clásicos, el diagnóstico de la enfermedad de reflujo gastroesofágico a menudo se puede basar solo en los síntomas clínicos en pacientes con síntomas clásicos como la acidez estomacal y o la regurgitación. Sin embargo, los pacientes pueden requerir una evaluación adicional si tienen características de alarma, factores de riesgo para esófago de Barrett o imágenes gastrointestinales anormales realizadas para evaluar sus síntomas. Aunque entre el 40 y el 90% de los pacientes con síntomas sugestivos de enfermedad de reflujo gastroesofágico tienen una respuesta sintomática a los inhibidores de la bomba de protones, la respuesta a la terapia antisecretora no es criterio diagnóstico para enfermedad de reflujo gastroesofágico. Pacientes sin síntomas clásicos. Se pueden observar otros síntomas, por ejemplo, dolor en el pecho, sensación de globo, tos crónica, ronquera, sibilancias y náuseas, salivación además, en el contexto de enfermedades de reflujo gastroesofágico, pero no son suficientes para realizar diagnóstico clínico de la misma enfermedad. En ausencia de síntomas clásicos como acidez estomacal y la regurgitación, se deben excluir otros trastornos antes de atribuirlos a síntomas como la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Por ejemplo, dolor torácico inexplicable debe evaluarse con un electrocardiograma y una prueba de esfuerzo con ejercicio antes de evaluación gastrointestinal. Evaluación en pacientes seleccionados. Se requiere una evaluación adicional en pacientes seleccionados con sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico, con el fin de descartar etiologías alternativas, confirmar el diagnóstico de enfermedad de reflujo gastroesofágico y evaluar las complicaciones, como el esófago de Barrett. Endoscopia de vías digestivas altas. Indicaciones. La endoscopia de vías digestivas altas está indicada en pacientes con sospecha de enfermedad de reflujo gastroesofágico para evaluar características de alarma o imágenes anormales en caso de que ésta no se haya realizado en los últimos 3 meses. La endoscopia superior también debe realizarse para detectar esófago de Barrett en pacientes con factores de riesgo. En la endoscopia superior, las biopsias deben dirigirse a cualquier área de sospecha de metaplasia, displasia o en ausencia de anomalías visuales, la mucosa normal para evaluar la esofagitis eosinofílica. La endoscopia de vías digestivas altas o superior no es necesaria para hacer un diagnóstico de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Sin embargo, la endoscopia superior puede detectar manifestaciones esofágicas de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Por ejemplo, metaplasia de Barrett, esofagitis erosiva y puede descartar una neoplasia maligna del tracto gastrointestinal superior. La endoscopia superior también puede descartar otras etiologías en pacientes con síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico que son refractarios a un ensayo de terapia con inhibidores de bomba de protones. Signos de alarma. Las características de alarma que sugieren una enfermedad maligna gastrointestinal incluyen nueva aparición de dispepsia en pacientes mayores de 60 años, evidencia de hemorragia gastrointestinal, hematemesis, melena, hematoquesia, sangre oculta en heces positiva, anemia por deficiencia de hierro, anorexia, pérdida de peso inexplicable, disfagia o dinofagia, vómitos persistentes, cáncer gastrointestinal en un familiar de primer grado. Factores de riesgo para esófago de Barrett.
La detección del esófago de Barrett generalmente se recomienda para pacientes con múltiples factores de riesgo, uno de los cuales debe tener una duración de enfermedad de reflujo gastroesofágico de al menos 5 a 10 años. Los factores de riesgo para esófago de Barrett incluyen duración de la enfermedad de reflujo gastroesofágico de al menos 5 a 10 años, edad de 50 años o más, sexo masculino, raza blanca, hernia hiatal, obesidad, reflujo nocturno, consumo de tabaco, pasado o actual, pariente de primer grado con esófago de Barrett y o adenocarcinoma. Múltiples sociedades han emitido pautas con respecto a la evaluación de los pacientes para el esófago de Barrett con diversas recomendaciones. Imagen anormal del tracto gastrointestinal superior. La imagen abdominal no es necesaria para establecer un diagnóstico de enfermedad de reflujo gastroesofágico, pero puede haberse realizado para evaluar síntomas concurrentes. En tales casos, la anomalía de la imagen luminal en el tracto gastrointestinal superior puede justificar una evaluación diagnóstica con endoscopia superior. Hallazgos endoscópicos. La endoscopia superior puede ser normal en pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico o puede haber evidencia de esofagitis en diversos grados. Entre los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico no tratados, aproximadamente 30% tendrán esofagitis endoscópica. La gravedad y duración de los síntomas se correlaciona mal con la gravedad de la esofagitis. En contraste con la esofagitis infecciosa e inducida por medicación que tiende a estar en el esófago proximal, las ulceraciones que se observan en la esofagitis péptica suelen ser de forma irregular o lineal, son múltiples y se encuentran en el esófago distal. Otros hallazgos endoscópicos en pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico de larga duración incluyen estenosis péptica, metaplasia de Barrett y adenocarcinoma de esófago. Clasificación de gravedad de la esofagitis. La esofagitis erosiva se clasifica de acuerdo con su gravedad para guiar el manejo. Se ha diseñado varios esquemas de clasificación endoscópica para disminuir la variabilidad interoperatoria de la endoscopia en la evaluación de la gravedad de la esofagitis péptica. De estos, la clasificación de Los Ángeles es la clasificación más evaluada para la esofagitis y es la más utilizada. La clasificación de Los Ángeles califica la gravedad de la esofagitis por el grado de anomalía de la mucosa y las complicaciones se registran por separado. En este esquema de clasificación, una ruptura de la mucosa se refiere a un área de desprendimiento adyacente a una mucosa más normal en el epitelio escamoso con o sin el sudado suprayacente. Grado A. Una o más rupturas de la mucosa cada menos de 5 milímetros de longitud. Grado B. Al menos una rotura de la mucosa mayor de 5 milímetros de largo, pero no continua entre las partes superiores de los pliegues de la mucosa adyacente. Grado C. Al menos una ruptura de la mucosa que es continua entre las partes superiores de los pliegues de la mucosa adyacente, pero no es circunferencial. Grado D. Rotura de la mucosa que involucra al menos 3/4 de la circunferencia luminal. La clasificación de Savary-Miller es históricamente la clasificación de esofagitis más ampliamente referenciada. En esta se clasifica de la siguiente manera. Grado 1. Uno o más puntos rojizos no confluentes con o sin exudado. Grado 2. Lesiones erosivas y exudativas en el esófago distal que pueden ser confluentes pero no circunferenciales. Grado 3. Erosiones circunferenciales en el esófago distal, cubiertas por exudado hemorrágico y pseudomembranoso. Grado 4. Complicaciones crónicas como úlceras profundas, estenosis, cicatrización o metaplasia de Barrett. La clasificación de Savary-Miller tiene sus limitaciones específicamente. La esofagitis de grado 4 es ambigua ya que incluye todas las complicaciones. Esto ha llevado a modificaciones que ofrecen subdivisiones de grado 4 o relegan la metaplasia a grado 5. Sin embargo, con tantas modificaciones propuestas, los grados 4 y 5 ya no tienen un significado coherente. Hallazgos histológicos. Aproximadamente 2/3 de los pacientes con síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico y sin hallazgos endoscópicos visibles, es decir, enfermedad de reflujo no erosivo, tienen evidencia histológica de lesión esofágica que responde a la supresión ácida. Sin embargo, la histología no es específica para la enfermedad de reflujo gastroesofágico y se pueden observar resultados similares en pacientes con esofagitis eosinofílica. El hallazgo histológico más observado en la enfermedad de reflujo gastroesofágico es la dilatación de los espacios intercelulares observados en la microscopía electrónica de transmisión. Otras características histológicas incluyen la presencia de neutrófilos y eosinófilos
canales vasculares dilatados en las papilas de la lámina propia, engrosamiento de la capa de células basales con células escamosas, esto es llamado globo pálido, distendidas y elongación de las papilas del epitelio. La inflamación provocada por citoquinas estimula los eventos histopatológicos en el desarrollo de la esofagitis. La inflamación linfocítica y los espacios intercelulares dilatados se producen en la profundidad del epitelio, no en la superficie luminal, y se inician los cambios degenerativos, hiperplasia de células basales, elongación papilar, antes del desarrollo de la necrosis de la superficie. Ahora hablaremos de la manometría esofágica. En los pacientes con sospecha de enfermedad de reflujo gastroesofágico, con dolor torácico y o disfagia y una endoscopia superior normal, se debe realizar una manometría esofágica para excluir un trastorno de la motilidad esofágica. La manometría esofágica es útil para garantizar que las sondas de pH ambulatorias se coloquen correctamente, pero no puedan diagnosticar la enfermedad de reflujo gastroesofágico. También se utiliza para evaluar la función peristáltica antes de la cirugía antirreflujo para la enfermedad de reflujo gastroesofágico. El monitoreo ambulatorio de pH esofágico. El monitoreo ambulatorio de pH también se usa para confirmar el diagnóstico de enfermedad de reflujo gastroesofágico en aquellos con síntomas persistentes, ya sea típico o atípico, y particularmente si un ensayo de inhibidor de bomba de protones 2 veces al día, o para monitorear la adecuación del tratamiento en aquellos con síntomas continuados. El enfoque para el manejo de pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico refractario se discutirá en otro tema por aparte. La monitorización ambulatoria de pH se puede realizar con un catéter colocado transnasalmente o con un dispositivo inalámbrico en forma de cápsula que se fija a la mucosa esofágica distal. La monitorización del pH esofágico con impedancia se refiere a los estudios de pH cableados o inalámbricos y la sonda de pH tradicional, ya que tiene una ventaja detectar un reflujo débilmente ácido además de reflujo ácido. En cada caso, el sensor de pH se combina con grabadores de datos compactos y portátiles y análisis de datos computarizados. El electrodo de pH tipo catéter se coloca a 5 centímetros por encima del límite superior definido de forma manométrica del esfínter esofágico inferior. En el caso del dispositivo inalámbrico, la cápsula de pH se fija a 6 centímetros proximal a la unión escamocolumnar definida endoscópicamente. Las pruebas se llevan a cabo tradicionalmente durante un periodo de 24 horas y se recomiendan a los pacientes que consuman una dieta sin restricciones. Los estudios con el dispositivo inalámbrico se llevan a cabo durante 2 a 4 días, lo que puede variar las circunstancias dietéticas y o terapéuticas entre los días. El aumento del periodo de monitoreo en pacientes con evaluación utilizando un dispositivo inalámbrico aumenta el rendimiento del estadio para detectar episodios de reflujo y correlacionar los eventos con los síntomas. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de la enfermedad por reflujo gastroesofágico incluye esofagitis infecciosa, esofagitis por píldoras y esofagitis eosinofílica. Otras causas de disfagia incluyen anillos esofágicos o peristalsis alteradas debido a un trastorno de motilidad esofágica. La disfagia progresivamente lenta para sólidos con obstrucción esofágica episódica sugiere una estenosis o un cáncer esofágico. La odinofagia puede deberse a esofagitis infecciosa o inducida por medicamentos. La enfermedad de reflujo gastroesofágico se puede distinguir de las afecciones mediante manometría esofágica y endoscopia superior con biopsias del esófago. El diagnóstico diferencial y la evaluación de los pacientes con disfagia se discuten en detalle por separado. La acidez estomacal frecuente también puede deberse a hipersensibilidad al reflujo o acidez funcional. El reflujo gastroesofágico se puede distinguir de estas condiciones por pH o pruebas de impedancia de pH. Los pacientes con hipersensibilidad al reflujo tienen una exposición normal al ácido, pero una asociación de síntomas positivos con el ácido o un reflujo débilmente ácido. Los pacientes con acidez estomacal funcional tienen una exposición normal al ácido y una asociación de reflujo con síntomas negativos. Los pacientes con dispepsia funcional tienen acidez estomacal en un tercio de los casos, pero los síntomas predominantes son la saciedad temprana y la plenitud postprandial.